Generalmente, cuando los padres van a viajar, le dan las últimas recomendaciones a los hijos si son niños, adolescentes. Por ejemplo, le dicen, no le abran la puerta a personas extrañas. Mantengan la puerta con llave. No se olviden de apagar las luces. Acuéstense tal hora. Pero especialmente no se olviden de hacer sus tareas. Si van a la escuela primaria, terminen las tareas. Dedíquense a estudiar. ¿Verdad que sí? Las últimas recomendaciones de los padres a los hijos son las más importantes. La que ese padre o esa madre tuvo muy presente para que a los hijos les vaya bien, para que estén seguros, para que cumplan las tareas. Lo mismo pasa cuando viaja el esposo, le da las recomendaciones a la esposa. No te olvides que el lunes vence el agua o la luz. A veces es al revés. A veces la esposa viaja y le recomienda al esposo. Son recomendaciones de último momento. ¿Y qué diríamos si alguien sabe con certeza que está por partir de este mundo? Se cuentan muchos casos, incluso casos bíblicos, donde cuando el padre de familia sabe que se está por ir ya de este mundo, reúne a sus hijos y le da las últimas recomendaciones, que son las más importantes. Y eso mismo pasó con Jesús cuando iba a volver al cielo. Él reunió a sus discípulos y por más que les estuvo enseñando durante 3 años y medio casi, les dio las últimas recomendaciones. Eso significa que las últimas recomendaciones son para el Señor las más importantes. Y a veces nosotros como discípulos suyos tomamos en cuenta muchas cosas, pero por ahí ocurre que nos olvidamos de las más importantes. Por eso esta noche vamos a ver a esas recomendaciones más importantes que la conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Y estuve pensando, no encuentro esa frase en la Biblia, pero es muy bíblica. ¿Por qué la gran? Bueno, gran porque quiere decir que es muy importante. Gran es un apócope de grande, de importante. Gran comisión. ¿Y por qué comisión? Es una responsabilidad delegada, una tarea que el Señor le recomendó, no solo a los apóstoles, sino a todo discípulo de todos los siglos. Si vos sos un discípulo del Señor, pues esa recomendación es para vos y es para mí, en este siglo XXI. Así que hoy vamos a ver la Gran Comisión. Y la Gran Comisión muchas veces, si uno pregunta, ¿qué entendés por la Gran Comisión? Y seguramente algunos van a decir, bueno, la evangelización del mundo. ¿Qué más? No, eso es todo. Sin embargo, la Gran Comisión tiene 2 fases muy importantes. La primera es la evangelización, pero la segunda, que va inmediatamente, se llama el discipulado. Muchas personas que conocieron a Cristo, recibieron a Jesús como su Salvador, comenzaron a seguirlo, pero muchas de esas personas se apartan porque le faltó el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Darles los primeros pasos, enseñarle el ABC del cristianismo, cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo servir, seguir al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hoy vamos a ver la Gran Comisión, pero las 2 fases. La primera, que es la evangelización. Y vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 16. Marcos 16, 14 al 16, donde leemos: finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Así de sintético. El pasaje paralelo, que muchas veces pensamos que es exactamente igual
que lo vamos a ver un poquito más adelante, lo presenta el Evangelio de Mateo. Pero ahí está más hablando del discipulado, más que la evangelización. Así que vamos a meditar en estos versículos donde Jesús dice que finalmente, ya en las postrimerías de su ministerio, al finalizar, se apareció a los 11 discípulos. Ya Judas se había ahorcado. Y mientras ellos estaban sentados a la mesa, dice que les reprochó su incredulidad y obstinación porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¡Qué increíble! Que ellos escucharon tantas veces del propio Señor Jesús que Él iba a morir, pero iba a resucitar. Y muchos de ellos dudaban si eso iba a ocurrir. Y bueno, son cosas que ocurren a los seres humanos, pero se ve que al Señor no le agrada que nosotros dudemos de su palabra, porque dice que Él les reprochó su incredulidad. Y también nosotros podemos ser cristianos incrédulos. A veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Qué diferencia? Bueno, creer en Dios es que Él existe, que Él es real, que Él está en todas partes, pero creerle a Dios es mucho más. Eso es creer sus promesas, lo que Él dice, lo que Él pide, lo que Él ofrece, creerle a Dios. Y todavía más profundo, confiar en Dios. Confiar. ¿Cuánto necesitamos en los momentos de prueba, dificultad, confiar en Dios? Muchas veces andamos con cargas en el corazón, en la mente. ¿Por qué? Simplemente por falta de confianza en Dios. Bueno, después de reprocharle su incredulidad por no haber creído que Él estaba vivo, les da la gran comisión. En el versículo 15 les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bueno, vamos a meditar. Alguien dirá, pero yo no me puedo ir a otro continente, no me puedo ir a otro país. Bueno, eso de vayan por todo el mundo tenemos que entenderlo bien. Indudablemente que el Señor a algunos llama a ser misioneros, a salir de su lugar donde nacieron, donde tal vez crecieron, estudiaron. Tal vez es un misionero nacional dentro del país, a otra provincia. Tal vez es un misionero internacional a otros países. O tal vez es un misionero transcultural, a otra cultura, a otras latitudes del planeta, a otros continentes. Pero, ¿cómo nosotros podemos cumplir? Vayan por todo el mundo. Bueno, desde el momento que nosotros creemos en Jesús, somos misioneros del Señor. ¿Qué quiere decir? Somos habilitados por Él para hablar del Evangelio. ¿Desde dónde? Desde, en algunos templos dicen la puerta allí, aquí comienza tu campo misionero. Y yo siempre digo, cada vez que nosotros estamos frente a una persona que no conoce a Jesús, estamos frente a un campo misionero. Vos y yo somos misioneros del Señor. Y cuando estamos frente a una persona que todavía no es salva, es nuestra gran oportunidad. No necesitamos ir al África o al Asia o a Europa, sino que ahí tenemos, tal vez, en una entrevista sin haberla pensado, tal vez estamos en el shopping, en el supermercado, tal vez estamos en la plaza y nos encontramos con alguien y empezamos a hablar. Ese es tu momento. Ahí está. Ir por todo el mundo tenemos que interpretar cuando vamos a hacer nuestras tareas comunes y corrientes, cotidianas, de rutina. En cada momento se presenta la oportunidad. Eso no significa que a alguno de nosotros nos llame a salir del lugar donde vivimos, a ir a otros continentes, a predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muchas personas no conocen, no saben, piensan que el Evangelio es una religión. Pero yo te quiero hacer un poco de historia. Originalmente la palabra Evangelio no era cristiana. Eso proviene de un ambiente secular. Cuando dos ejércitos iban a la guerra y el ejército ganador decía, vamos a enviarle el Evangelio al rey para que se entere la buena noticia. Entonces le enviaban la buena noticia que habían salido vencedores, ganadores. Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Algunas versiones dicen buenas nuevas y algunos dicen, no, pero eso está mal. No, es lo correcto. Se puede decir evangelio o buenas nuevas porque significa, evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. En el caso del cristianismo, que después se introdujo al cristianismo la palabra evangelio,
quiere decir las buenas nuevas, buenas noticias del reino de Dios, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a toda la raza humana. Así que evangelio es anunciar que Jesucristo perdona, que Jesucristo salva. ¿Salva de qué? Del juicio, de la condenación eterna. Salva a la persona de pasar la eternidad en el infierno. Salva de todas las cosas que implican vivir alejados de Dios. Así que prediquen el evangelio a toda criatura. Bueno, en nuestro léxico llamamos impropiamente criatura a los bebés, ¿no es cierto? Pero criatura viene de la palabra criatura, de creación. Obviamente que no le vamos a predicar el evangelio a los animales, sino a los seres humanos. Aquí, para hacer una traducción más sencilla, vayan y prediquen el evangelio a todas las personas. Y ahí entendemos. Prediquen el evangelio a todas las personas. Y ahí cumplimos nosotros nuestra tarea. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Analicemos esto. Nuestro deber no es hacer que las personas crean. Nosotros no podemos hacer eso. Lo único que puede hacer eso, ni tampoco lo hace el Espíritu Santo, le convence de pecado, que necesita de Dios. Dijo Jesús que cuando venga el Espíritu de verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso tenemos que orar por las personas que no conocen a Dios, para que el Espíritu Santo esté trabajando en esas personas. Y cuando nosotros nos encontramos con alguien y le queremos empezar a hablar de Jesús, si esa persona no está abierta, es porque el Espíritu Santo todavía no empezó a trabajar en esa persona. Y es inútil insistir. No, pero en cambio, cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar en esa persona está predispuesta. Y me dice, ¿cómo es esto? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Para qué vino Jesús? ¿Podés orar por mí? Notamos que el Espíritu Santo ya estuvo haciendo el trabajo en esa persona, y esa es nuestra oportunidad. Así que no es ir a tirar semilla en cualquier parte. Podemos intentar hablarle del Señor, pero es inútil, a menos que percibamos que el Espíritu de Dios ya estuvo actuando en esa persona. Así que el que crea y sea bautizado. El bautismo no salva a nadie, no le da la vida eterna. ¿Y por qué dice el que crea y sea bautizado? El que crea, en primer lugar, en la obra de Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, morir, derramar su sangre, para que nosotros seamos perdonados, justificados ante la justicia divina. El que cree y sea bautizado. El que de verdad cree, como evidencia de haber creído, se hace bautizar. El símbolo del bautismo es muerte y resurrección. Cuando una persona es sumergida en el agua, eso es un símbolo de sepultura. Muere a la vieja vida, a la vida del mundo, a la vida pecaminosa. Y cuando emerge del agua, es como que representa la resurrección. Obviamente eso no debe ocurrir en el momento del bautismo, eso ya tiene que haber ocurrido antes. Pero en el momento del bautismo, la persona está hablando sin palabra y diciendo, miren todos, mira a Dios, miran ángeles de Dios, miran todos los presentes, todos los que tienen acceso a este lugar. Yo decido morir a mi vieja vida, yo decidí morir a mi vieja vida. Y ahora me levanto, me resucito a vivir una nueva vida. Eso es el símbolo del bautismo. Pero el bautismo no le salva a nadie, sino que es la evidencia de que yo ya fui salvado. Obviamente, si una persona no se convirtió, va a entrar al agua un pecador perdido y seco. Y luego va a salir del agua un pecador perdido mojado. ¿No es cierto? Y muchas veces ocurre eso. Incluso en la Biblia, Simón el mago, por ejemplo, en Samaria, era uno que no se había convertido, pero había sido bautizado por Felipe, y él estaba entre los creyentes. Pero ustedes conocen la historia. Ahí se infiltró uno que no era convertido de verdad. ¿Habrá infiltrados en nuestros días en las iglesias personas que nunca se convirtieron y están camuflados de cristianos, pero a la hora de mirar sus vidas, ¿viven vidas cambiadas o viven la vieja vida? La vieja vida es una clara evidencia que nunca se convirtieron esas personas, no son salvas. Tendríamos que orar por esas personas para que Dios toque y quebrante su corazón. Así que el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea, el que se niegue a creer será condenado. ¿Por quién?
Y viene la gran pregunta, ¿Dios condena? Qué pregunta, ¿no? Yo te voy a decir 2 versículos y después me vas a contestar esa pregunta. Dice uno de los versículos más conocidos y hermosos del Nuevo Testamento, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, que confíe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17, Juan 3:16, muy lindo, pero el 17, mira lo que dice. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que cuando dice el que no crea será condenado, no por Dios, será condenado por sus pecados. Porque Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, confesar y apartarse de esa vida mala para seguir una vida recta, una vida buena. Pero ¿quién le condena? Sus propios pecados. Dios dice que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el hombre decide si va a ser salvo o va a pasar la eternidad en el infierno o en el cielo. Bueno, vimos someramente lo que es la Gran Comisión, la fase número 1, que es la evangelización. Pero ahora viene la segunda fase, el discipulado. Y para eso vamos a Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20, donde leemos, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, esta porción no es exactamente la porción paralela a la que anterior, porque acá más habla del discipulado, allá hablaba más de la evangelización. Pero analicemos los versículos que acabamos de leer. El 16 dice que Jesús les había citado para que fueran al norte de Israel, a Galilea, y allí se encontraron en un cerro, en una montaña. Y cuando lo vieron dice que algunos lo adoraron. Destaco esta expresión. ¿Por qué? Jesús nos dijo, no me adoren. No, Él admitió, recibió la adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Dios el Hijo. Pero algunos dudaban. ¿Será Jesús resucitado? ¿Cómo es que sí murió? ¿Será que estamos viendo una visión? ¿Será que Él en persona? Bueno, la duda, la incertidumbre, esas cosas son las que vienen a las personas para que no confíen. El versículo 18 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque alguien que está por dar una orden, un mandato, no puede hacerlo a menos que tenga autoridad de Dios. Y él recibió, otras versiones dice toda potestad, una palabra que no la usamos casi, todo poder, pero entendemos más toda autoridad, como dice esta versión. Esta es la Reina Valera contemporánea. Por eso dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En consecuencia, yo tengo autoridad, tengo poder para darles una orden. Una orden. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ahí viene. Los discípulos, no se puede hacer discípulo una persona inconversa. Uno puede discipular a los convertidos. Primero tiene que convertirse. Primero tiene que nacer de nuevo. Segundo, tiene que ser discipulado. Yo no le puedo discipular. Le puedo discipular a un inconverso. Pero lo único que voy a hacer es llenarle su mente de conocimientos bíblicos. Y ni siquiera lo va a entender con toda claridad porque su mente no tiene la luz del Espíritu Santo. Pero dice, vayan y hagan discípulos. ¿En qué se diferencia un creyente de un discípulo? Bueno, un creyente es uno que cree, pero no hace nada. Solamente cree que Jesús existe, que Él es el Salvador, no le obedece, no le sigue, no le sirve. Es un apático, es indiferente, es un creyente. Yo soy creyente, no me decís gran cosa. Quiero que me digas, yo soy un discípulo del Señor, porque la tarea
nuestra como iglesia es hacer discípulos en todas las naciones. Quiero aclararte algo. Naciones en este contexto no significa países, significa etnias. ¿Qué quiere decir? Razas, de todas las lenguas, de todas las razas, de todos los colores, de todas las que hay en el mundo. ¿Cuántas hay? Muchísimas. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Resistencia podemos tener una nación, digamos, de africanos. Vamos a suponer que un barrio está lleno de africanos, o otro barrio está lleno de israelíes. Esa es una nación. Son grupos humanos. Naciones en este contexto no son países, sino etnias, razas, idiomas, lenguas, costumbres, culturas. Entonces lo que le está diciendo, haciendo una paráfrasis, vayan y hagan discípulos en todas las culturas, en las personas que tienen distintas modalidades de vida, que hablan distintos idiomas. Y eso lo podemos encontrar por doquiera, por cualquier parte, a todas las naciones. Ahora, como evidencia de que son discípulos, dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí aparece con toda nitidez la Trinidad. No dijo que le bauticen solamente en el nombre del Padre. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene el versículo 20, donde se nota claramente lo que es el discipulado. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Alguno puede decir, pero es obvio que hay que enseñarle todo. Bueno, una cosa es uno saber todas las cosas que Jesús mandó. Y otra cosa es obedecer todo lo que Jesús mandó. Esa es la gran diferencia. Porque nosotros podemos ser unos grandes cabezones, conocemos toda la Biblia. ¿De qué me sirve? Y no sé si me sirve de mucho. Lo que vale realmente es lo poco o lo no tan poco que yo sé de la palabra, ponerla en práctica. Por eso dice, enséñales a cumplir, no a saber. Enséñales a cumplir no algunas cosas, sino todas las cosas que les he mandado. No dice que les he sugerido. No dice si ustedes piensan que les va a hacer bien. No, es una orden, es un mandato. Enséñenles. ¿Quiénes? Cada cristiano. Así que vos sos un comisionado a cumplir la gran comisión, yo también. Todo seguidor de Cristo tiene como tarea básica discipular a aquellos que se convirtieron. Tal vez yo mismo, el Señor me usó para ganar a alguien. Y yo dije, bueno, pastor, ahí está la tarea, ahí está, bautícele, enséñele. No. Si vos lo ganaste, vos tenés que discipularlo. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que ir a la casa o citarle a tu casa, enseñarle la Biblia, enseñarle a orar, enseñarle los primeros pasos, cómo hacer un devocional en la familia, cómo leer la Biblia, cómo orar, porque la persona está en cero conocimiento bíblico. Nosotros decimos, bueno, anda, el pastor te va a enseñar. No, por eso muchas veces no crecen las iglesias, porque los cristianos no asumen la gran comisión completa, solamente en las mejores condiciones la evangelización, pero la segunda es el discipulado. Enséñale a cumplir, no a saber, sino a cumplir todas las cosas que les he mandado. Obviamente, esto impone que yo como discípulo de Cristo esté cumpliendo. Yo no le puedo enseñar a alguien que haga tal o cual cosa que el Señor pide, porque mi alumno me va a decir, ¿y vos lo estás cumpliendo? ¡Ay, qué vergüenza! Yo te estoy enseñando que hagas algo que yo mismo no lo estoy haciendo. Si yo no estoy estudiando la palabra, tenés que estudiar la palabra, tenés que estudiar. ¿Y vos cómo estudias la palabra? No, la verdad que yo no estudio la palabra. ¡Qué vergüenza! Se cae toda mi afirmación. Entonces enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado, y el Señor hace una gran promesa que nosotros siempre o generalmente le sacamos del contexto. Dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mientras ustedes estén cumpliendo la gran comisión. Claro, uno no puede decir, así que el Señor no va a estar con nosotros todos los días si no estamos cumpliendo la gran comisión. Sí, el Señor promete estar siempre con nosotros, pero esa gran promesa se hace más fuerte, más clara, más evidente, mientras nosotros estamos cumpliendo la gran comisión, el discipulado. Él promete estar con nosotros y acompañarnos y ayudarnos a cumplir la tarea. Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Y termina con un fuerte amén. Y nosotros también decimos amén.
¿Qué quiere decir amén? Que así sea. Yo acepto ese desafío. Yo quiero eso. Qué bueno, qué bueno. Así que la principal tarea de todo cristiano es cumplir la gran comisión. Pero la gran comisión, hemos dicho y ahora lo repasamos, es evangelizar a los que aún no son salvos. ¿Quiénes pueden ser? En mi propia familia. A mis hermanos, mis padres, mis tíos, mis abuelos, mis hijos, mis nietos. Es mi gran responsabilidad ante Dios. Todo cristiano tiene ese deber ante Dios. Es la primera tarea. Podemos hacer 1000 cosas en la iglesia, pero si no estamos cumpliendo la gran comisión, estamos dejando de lado la gran comisión, precisamente, la gran comisión. Así que evangelizar a los que aún no son salvos. Segundo, discipular a los que se salvan. Y yo quiero decirte, si querés discipular a alguien, el Señor me ayudó a escribir cursos para evangelizar, para evangelizar, pero especialmente para discipular. Así que si alguien necesita, yo le puedo proveer material para que discipule a los que ustedes van ganando para el Señor. Y es la tarea que va a recibir la mayor recompensa del Señor. El ganador de almas es la más elogiada y la más admirada por el Señor. Porque una persona puede hacer 1000 cosas, pero no ganó en su vida un alma para el Señor. Qué triste. Pero sin embargo, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el Señor llena nuestro corazón y nos capacita. Si aún no sos salvo, ahora tenés la oportunidad de que Jesús te salve. ¿De qué se trata? De recibirlo en tu corazón, de invitarlo a vivir en tu corazón. Pero si ya sos salvo, ahora tenés la oportunidad de comenzar firme y fielmente a partir de ahora el cumplimiento de la gran comisión. Que Dios nos ayude. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.